¿Qué onda amigos de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy te quiero hablar sobre los 6 miedos más grandes del ser humano. Pero primero que nada quiero que sepas que el miedo es un estado mental creado por el ser humano. Solo vive en tu cabeza. El miedo es un exceso de sobrepensamientos. Es un exceso de futuro, de algo que no ha pasado pero ya lo has creado en tu mente. El ser humano va a tener a enfrentar aquello que teme. Lo que temes atraes, literalmente, porque el miedo es un pensamiento que genera un sentimiento, por lo cual inevitablemente lo atraes a tu vida, porque lo emocionalizas, le das ese poder para que suceda eso. Así que el miedo simplemente es una creación tuya, tú lo permites. Pero ¿cuáles son estos 6 miedos más grandes del ser humano? Primero que nada es miedo a la pobreza, miedo a la salud, miedo a la vejez, miedo a la pérdida del amor, miedo a la crítica, bro, miedo a la crítica y miedo a la muerte. Esos son los 6 miedos que el ser humano teme. Pero yo te quiero decir, yo ya te he platicado sobre estos 6 miedos, pero ¿cómo podemos enfrentarlos? Bueno, el miedo es bueno, en parte es bueno, porque el miedo es eso que te impulsa, bro. Es eso que te lleva a la acción. Pero yo, obviamente hablando del miedo en general, pero estos 6 miedos, bro, discúlpame, son los más grandes. Más que nada, el miedo a la crítica. Tú no eres dueño de tus pensamientos, ni de eso posees la libertad, porque tú no expresas lo que sientes ante las personas por miedo a la crítica, porque primero, antes de pensar tú solo, estás pensando, ¿y qué van a decir los demás? Y si digo esto, pero no va a sonar bien, o si lo digo, van a decir que estoy mal. Pero eso es el mayor miedo, es el número 1, es miedo a la crítica, es el miedo que paraliza a las personas, que las deja estáticas, que no hacen que se muevan hacia su objetivo principal, hacia su propósito definido. Bueno, y el miedo a la crítica, ¿cómo lo superamos? Primero que nada es juntándote con personas que ya estén dominando ese miedo, no que lo hayan superado, porque, el miedo son niveles. ¿Ok? El miedo a la crítica existe nivel 1, nivel 10, ¿sabes? Así, hasta infinitos. El miedo nunca se va a ir, siempre va a estar. Pero hay dos tipos de personas. Los que caminan con el miedo y los que se quedan paralizados, estáticos. Entonces, todos los miedos literalmente los vas a superar juntándote con personas que ya estandaricen ese miedo, ¿sabes? Vamos a llamarlo así. El miedo a la crítica, pues juntándote a alguien que... Yo, por ejemplo, al inicio tenía miedo a hablar en una cámara. ¿Por qué? Porque era miedo a la crítica, a qué van a decir mis amigos, mis familiares. ¿Y qué pasó? ¿Cómo lo superé? Juntándome con personas que era su estándar ese miedo. Porque pasó a ser lo normal en su vida. ¿Qué pasó? Yo lo terminé haciendo. Porque ¿quién te va a criticar de grabar un video de YouTube cuando todo tu entorno lo hace? Tienes miedo cuando estás en el entorno equivocado porque sabes que te va a criticar sí o sí, porque no es su estándar eso. Entonces, ese es el primero, cómo superarlo. El segundo es miedo a la salud. La gente tiene pánico de que se va a enfermar, que esto y lo otro. ¿Pero por qué tiene pánico? ¿Quién tendría pánico cuando está haciendo las acciones para cuidar su cuerpo, el templo de Dios? Yo no tengo miedo, bro. Te lo juro. Yo no tengo miedo de que me vaya a dar cáncer o cosas así. Y si pasa, pues Dios sabrá. Pero la verdad es que mi mente no está con ese miedo, porque hay mucha gente que, se toma pastillas que se las quiere meter hasta el culo con tal de que no le pase nada. Pero no se dan cuenta que están ciegos, carecen de la información y de la comprensión de cómo cuidar su cuerpo. Por eso tienen miedo. Porque si tú supieras la información y tuvieras la comprensión, sabrías qué tienes que hacer para cuidar tu cuerpo y ya no tendrías ese miedo. Porque dentro de ti, tú sabes cuando tú te sientes bien de verdad, de que dices estoy sano. Porque también, al igual cuando sabes que... pasó un avión. Cuando sabes que estás mal, ¿entiendes?
Entonces, ¿cómo superas el miedo a la salud? Que la salud es eso, a enfermedades. Pues, bro, cuidando tu cuerpo, haciendo esas acciones. Ahora vamos con el segundo, miedo a la vejez. Tienen miedo a la vejez porque tienen miedo a que les gane el tiempo por no cumplir sus objetivos, por no cumplir sus metas. ¿Y qué pasa? ¿Eso cómo lo superamos o cómo lo atacamos? Pues tomando acciones masivas como un loco. Acción masiva imperfecta, accionando como loco. Y recuerda que el que paga es Dios. Y siempre, siempre hay una recompensa adecuada para cada virtud. Y recuerda, hay un castigo para cada pecado. Sí o sí. Entonces, si tú estás poniendo las acciones para tu propósito, ¿qué mierda vas a tener miedo a la vejez? Miedo a la vejez tienes miedo a la vejez porque tienes miedo a que sabes que no estás haciendo nada y obviamente sabes que en algún punto vas a quedar pues no estático, ¿no? Pero pues ya no vas a tener la misma energía como la tenías cuando estabas joven. Entonces por eso tienes que trabajar pues por un futuro para ti. Y realmente miedo a la vejez, o sea, yo por ejemplo, yo creo que mucha gente lo ve así como su programa para jubilarse, esto y lo otro, quieren algo asegurado. Pero si sabes que nunca vas a dejar de trabajar por tu propósito, porque tu trabajo es algo que te gusta y no lo ves como trabajo, no tendrías miedo a la vejez porque sabes que siempre vas a tener entrada de todo. Entonces, vamos al siguiente miedo. Ya dijimos el miedo a la crítica, el miedo a la salud, el miedo a la vejez y el miedo a la muerte. Bro, deja de pensar en la muerte. Eso es inevitable. Y la muerte no es el fin, es el inicio de algo nuevo. Porque recuerda que la materia no se destruye, o sea, solo se transforma. ¿Tú qué crees que hasta cuando ya se ha investigado esto, que cuando el ser humano muere, o sea, tal cual, lo han investigado, sus partículas se siguen moviendo, bro? ¿Entiendes? Si ya estuviera muerto, ¿por qué se dejaría de mover esos átomos? ¿Entiendes? Piénsalo por un momento. Bueno, ¿y cómo superas el miedo a la muerte? Pues viviendo una vida digna, haciendo las cosas que te gustan. Y para no tener miedo a la muerte, pues tienes que dominar los demás miedos, que es no tener miedo a la crítica, no tener miedo a la salud, no tener miedo a la pérdida de un amor. Porque, ¿cómo superamos el miedo a la muerte? Viviendo una vida digna. Bro, es como esa gente que dice que si mañana se muere feliz, porque está viviendo como si fuera su último día. Eso es una mentalidad estoica, que a los antiguos filósofos lo aplicaban. Por eso vivían, literalmente se levantaban y ellos se recordaban cada mañana que van a morir, que hoy puede ser su último día. Y eso les hacía tomar el día como si fuera el último, poner todas las acciones, hacer todo lo que quisieran, obviamente que estuviera en su control. Pero así se controla el miedo a la muerte. Ahora, el miedo a la pérdida de un amor. Pues bro, el miedo a la pérdida de un amor es algo egoísta porque es pensar que tú eres dueño de algo. Tú no eres dueño de nada. Todo en esta vida es alquilado. Literalmente tu cuerpo es alquilado, hasta tu pareja es alquilado. ¿Qué es la pérdida del miedo al amor? Es pues que no eres uno, ¿sabes? O sea, ¿cómo me lo entender? O sea, tú no estás completo solo, sino que piensas que necesitas de esa persona para estar completo. Literalmente no es así. Tú tienes que estar completo para pegarte a otra persona y compartir eso. Porque tú no puedes vivir en base a otra persona, porque el día que esa persona literalmente muera, o se vaya ese amor, ¿qué va a pasar contigo? O sea, una relación se empieza cuando tú ya estás completamente en tu mejor versión y compartes eso con esa persona. Pero normalmente no la empezamos así, bro. No la empezamos así. No la empezamos así. Conoces a tu pareja, tu peor versión, pero ambos pueden ir mejorando y luego compartiéndose. Entonces, ya llevamos el miedo a la crítica, el miedo a la vejez, el miedo a la muerte, a la salud, al amor. El último miedo es miedo a la pobreza. Bueno, es que miedo a la pobreza, eso es lo mismo. No estás haciendo nada por tu futuro, no estás haciendo nada que te vaya a dar esos frutos, no estás
Tú no estás sembrando para un día esperar cosechar. Estás quieto, estás estático. Muévete, mueve tu culo hacia aquello que es tu propósito definido y las riquezas del mundo te serán dadas. Eso dice el libro de las leyes del éxito, porque tú no generas el dinero. O sea, el dinero al final es una transferencia, pero ¿quién paga? O sea, no te paga la persona, te paga Dios. Entonces, tú solamente tienes que operar desde el amor, dar sin expectativas, tener un deseo genuino de poder ayudar a las personas y eso te será dado. Así que eso sería todo por el video de hoy. Si te gustó, déjamelo saber en los comentarios. Dime qué opinas de estos 6 miedos. Quiero saber cuál es tu mayor miedo. Dilo sin pena, sin miedo. Pues aquí nadie te va a criticar. Y pues, bro, ya sabes cómo solucionarlo. No se va a ir nunca el miedo. El miedo nunca se va a ir. El miedo vas a tener que vivir con eso. Pero no te puedes quedar quieto. ¿Tú qué crees? ¿Que la persona que invierte todo su dinero no tiene miedo? ¿Tú qué crees? ¿Que la persona que, no sé, se enfrenta a situaciones nuevas no tiene miedo? Todos tenemos miedo, bro, pero caminamos con el miedo, algunos y otros no. Entonces, yo quiero que tú seas esos que caminan con el miedo, que lo enfrentan, que no se dejan llevar por el miedo, literalmente. Esto es todo. Si te gustó, me puedes seguir en Instagram como @isaaccnmindset. También te puedes unir a mi grupo de Telegram gratuito que te dejo en la descripción. Nos vemos en un siguiente video. Bye.